Así que vamos a comenzar esta mañana con una pregunta, y es la siguiente: ¿qué determina nuestra salvación? La repito, ¿qué es lo que determina nuestra salvación? ¿Será nuestra conducta lo que determina nuestra salvación? ¿Serán nuestras buenas obras? Bueno, Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 al 9 contestan categóricamente esa pregunta y dicen: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, obviamente, la salvación no es por obras. ¿Será que Dios responde a aquellos que le buscan? ¿O será la búsqueda del hombre de Dios? Y otra vez tenemos que ir a la Escritura y ver lo que esta nos dice. Dice Romanos 3, 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea que no es la búsqueda del hombre. El hombre, a menos que Dios intervenga en su vida, nunca va a buscar a Dios. ¿Será entonces el deseo de salvación que muchos tienen o algunos tienen? Otra vez Romanos 9, 16 nos contesta el apóstol Pablo diciendo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que no depende del deseo ni la actividad humana. No hay absolutamente nada en el hombre que cause su salvación. Ni sus deseos, ni sus buenas obras, ni sus méritos, sino la obra de Dios y elección divina sin ninguna intervención humana. Eso es claro en la Escritura. Otra vez en Romanos 9:11 Pablo escribe, hablando de los mellizos, Jacob y Esaú: porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por obras, sino por aquel que llama. Otra vez, la elección divina es la base. Así como Dios escogió a Jacob y no a Esaú, de la misma manera Dios escoge a sus redimidos sin que sus obras o conducta o deseos personales tengan algo que ver con esa soberana elección de Dios. Es Dios quien escoge a vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es lo que nos enseña Pablo también en Romanos 9, versículos del 23 al 24. Pero en esa monumental afirmación de Pablo en Romanos 8, comenzando con el versículo 28 hasta el 30, dice Pablo: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció o de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, el llamado eficaz de Dios a salvación. Y a los que llamó, estos también justificó, declaró justos en Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La verdad fundamental que asegura nuestra salvación y futuro eterno es el decreto de Dios en una eternidad pasada. En otras palabras, nuestra seguridad depende de la elección de Dios para salvación. La doctrina de la elección es el tema que estaremos tratando el día de hoy. Es una doctrina que en muchas personas le parece controversial, causa consternación en mucha gente. Hay algunos que se disgustan cuando hablamos de la elección, les da acidez de estómago o algo así, porque tienen un concepto falso de lo que la Biblia enseña acerca de esta doctrina bíblica. La razón de este malestar o reacción de incomodidad es porque los que niegan o piensan que la doctrina cuestiona la bondad de Dios o pone en tela de juicio la justicia
y la gracia de Dios. Eso es la razón por la cual se piensa que es controversial. Pero como vamos a ver hoy, mi querido hermano y hermana, si tú crees la palabra de Dios, tú debes creer en la doctrina de la elección, puesto que se encuentra revelada a través de las páginas de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No es una doctrina que inventó el apóstol Pablo. Eso viene de mucho antes. Y por supuesto, mi propósito no es argumentar a favor de una posición teológica, sino examinar y explicar lo que Dios dice en su palabra acerca de esta verdad bíblica. Es todo lo que vamos a hacer. Si Dios lo dice, prestamos atención y nos sometemos a lo que Él dice. La noción general de aquellos que se oponen a la doctrina de la elección es que esta doctrina, piensan ellos, es injusta. Estas personas dicen que si Dios escoge a algunos para salvación y pasa por alto a otros, hace a Dios injusto. Y algunos de ustedes tal vez que por primera vez o no hace mucho comienzan a escuchar acerca de esta doctrina, tal vez vienen con esa inquietud. ¿Cómo es posible que eso sea real? ¿Será que Dios es injusto? Y es justamente lo que Pablo va a responder y lo veremos en unos momentos. ¿Cómo comenzamos a responder a ese argumento de aquellos que dicen que Dios es injusto si escoge a algunos y pasa por alto a otros? Bueno, en primer lugar, creo que debemos decir que existen cosas en la Escritura que no entendemos, ¿no es cierto? Pero el hecho es de que no entendamos, si no entendemos algo, eso no quiere decir que tal concepto no se enseñe en la palabra de Dios. No podemos medir a Dios por medio de lo que nosotros entendemos o por medio de nuestra noción humana de lo que es justo en este caso. Nuestra mente, junto con todo lo que somos, ha sido afectada por la caída desde Génesis capítulo 3. Nuestra naturaleza caída que recibimos por medio de Adán. El problema reside en lo que el salmista nos dice en el Salmo 50, cuando declara, Salmo 50, 21, este es Dios el que dice, Dios es el que habla, dice, pensaste que yo era como tú. Ese es el problema. Es el problema universal del hombre. Quiere reducir a Dios a un nivel humano de entendimiento. El hombre quiere que Dios encaje dentro de la mente humana de lo que el hombre puede concebir. En otras palabras, pensamos que Dios es como nosotros. Y eso no es cierto. Dios declara en Isaías 55, ustedes conocen bien el pasaje, Isaías 55, 8, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, declara el Señor. El punto es que hay cosas de Dios que son incomprensibles, no podemos entender con nuestras mentes finitas la mente infinita de Dios. Hay cosas de Dios que son inescrutables. No las podemos examinar ni encontrar razón del por qué están ahí. Ustedes recuerdan cómo Pablo dice justamente eso en Romanos 11, 33, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios. Y noten eso, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No podemos entender todo acerca de Dios. Hay cosas que Él dice, hay cosas que Él hace, que nosotros no podemos realmente entender. Es esencial que entendamos, sin embargo, quién es Dios. Dios es santo, infinitamente justo. Él no posee ninguna contaminación, Él es absolutamente perfecto y cualquier cosa que Él haga o diga es justa. ¿Por qué? Bueno, Dios es absolutamente libre y lleva a cabo todas sus determinaciones sin ninguna influencia externa alguna, sino a partir de su soberana voluntad. Todo lo que Él determina es por definición, entonces,
justo. Un pastor puritano cuyo nombre es William Perkins, no, era porque ya está con el Señor hace muchos años, escribió lo siguiente: no debemos pensar que Dios hace algo porque eso sea bueno o justo, sino que eso es bueno y justo porque Dios lo hace. Ahí comienza la definición. Cuando decimos Dios, esto es injusto, bueno, no es injusto si Dios lo ha determinado y si Dios lo hace. ¿Qué derecho tiene el hombre de acusar a Dios de ser injusto si Él escoge a algunos para salvación cuando no existe ni siquiera uno que merezca ser salvo? Y no existe ni siquiera uno que puede salvarse a sí mismo. Acuérdense, todos nacemos en delitos y pecados. El salmista David nos enseña eso en el Salmo 51. Nacemos pecadores, vivimos como pecadores y vamos en camino a una separación eterna de Dios por nuestro pecado. La salvación en la Biblia no es cuestión de justicia. ¿Qué quiero decir con eso? Lo veremos. El hombre piensa que si Dios escoge a algunos, eso no es justo. Pero tú, querido hermano y hermana, tú realmente no quieres la justicia de Dios porque esta demanda la condenación eterna de todo pecador. La justicia es esta: el alma que pecare, esa morirá. ¿Has pecado tú? Sí. ¿He pecado yo? ¿Ha pecado todo ser humano? ¿Ha pecado aún todo cristiano que se encuentra acá y nos está escuchando? Sí. Sí. Por lo tanto, lo único que merece tal persona es muerte eterna. La salvación no está basada en justicia. La elección de Dios para salvación está basada en pura gracia y misericordia divina. Veamos para empezar un pasaje, vayan ahí conmigo un segundo, unos minutos. 1 Corintios capítulo 1, vamos a considerar este pasaje. 1 Corintios capítulo 1, comenzando con el versículo 26. 1 Corintios 1, versículo 26. Dice así el apóstol Pablo dirigiéndose a estos creyentes y por supuesto por aplicación dirigiéndose a nosotros. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, noten eso, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido, otra vez, lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie que se jacte o se gloríe delante de Dios. Considera tu llamamiento, mi querido hermano y hermana. ¿Por qué piensas que eres cristiano? ¿Cómo llegaste a salvación? ¿Tú piensas que un día se te prendió la lamparita y en tu habilidad de discernir tú llegaste a salvación? Esperemos que ese no es el caso. Cuando Dios escoge a un individuo para salvación, cuando Él en su gracia llama a una persona, Él lo hace porque Él desea hacerlo sin que tal llamamiento tenga algo que ver con la persona llamada. Dios llama. Leímos ahí acerca de cómo Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Dios tiene misericordia, dice Romanos 9:15, del que tenga misericordia y se compadece de aquel de quien Él se compadece. Y todo esto es para que nadie, absolutamente nadie, se jacte delante de Él, de Dios, y piense que su salvación tiene algo que ver con su virtud o voluntad humana.
El versículo 16 de Romanos 9 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Noten cómo Pablo presenta la soberana voluntad de Dios en la salvación. De regreso a 1 Corintios 1. Noten este versículo 30 del capítulo 1. Pablo dice, mas de Él, de Dios, o por obra suya, dice la Biblia de las Américas, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Es obra de Él, es de Él. La Escritura una y otra vez enfatiza el hecho que la salvación es de Dios. Es la obra absoluta y exclusiva de Dios a favor de aquellos que Él salva. Es de Él. No podemos darnos ningún crédito por nuestra salvación. Es por obra de Dios que alguien está en Cristo. El origen de nuestra salvación es Dios. Y si Dios en su gracia y misericordia no hubiera intervenido en mi vida y en tu vida, seguiríamos en el camino que íbamos, a una perdición eterna, separados de Dios para siempre. Como leímos y estudiamos en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, pero Dios, por el gran amor con que nos amó, versículo 5, nos dio vida en Cristo Jesús. Es Dios. Es el gran pero en el Evangelio, pero Dios intervino y por esa razón llegamos a salvación. Él escoge lo que es humanamente no de valor. Pablo le llama lo necio del mundo, lo vergonzoso, perdón, lo débil, lo despreciado del mundo. Si tú estás en Cristo es por obra de Dios, es porque Él te escogió. Y no lo hizo basado en ninguna virtud especial en ti. Es por Él que estáis vosotros en Cristo Jesús. Esto es tan claro en la Escritura. La salvación no es cuestión de justicia. La salvación es el resultado de la pura gracia de Dios. Dios ha escogido demostrar su gracia a los que humanamente son los menos merecedores. A veces pensamos, bueno, si yo soy cristiano, a lo mejor Él vio algo en mí que era más o menos digno. ¿Qué pensamiento? Todo ser humano es salvo por gracia, por medio de la fe, sin ninguna obra. Piensen en el ladrón en la cruz. De cierto te digo, dice Jesús, que tú estarás conmigo hoy en el paraíso. ¿Qué hizo ese ladrón para merecer la salvación? ¿Qué obras tenía? Absolutamente nada. ¿Qué obras teníamos nosotros para ofrecer a Dios de tal manera que nos haga dignos delante de Él? Imposible. Imposible. Algunos piensan que la doctrina de la elección de Dios es algo que es superficial y aparece por primera vez en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, los que no conocen bien la Escritura. Pero vemos que la elección es algo que comenzó en el Antiguo Testamento. Dios escogió a Abraham, y lo trajo de la tierra de Ur de los Caldeos, e hizo de él una gran nación, Israel. Por eso es que Israel es llamado el pueblo escogido de Dios. Comenzó con Dios escogiendo a este hombre, que obviamente tenía grandes virtudes, ¿no es cierto? Era un pagano, adoraba a dioses paganos y vivía como pagano. O sea, no lo escogió por su tradición, por su práctica religiosa, ni su vida. Lo escogió porque lo quiso escoger. Israel, porque Dios escogió a Abraham y a Israel por medio de él. Israel es el pueblo escogido de Dios. Noten el Salmo 105, 43.
El salmista llama a Israel sus escogidos. El Salmo 135, versículo 4 dice, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. En Deuteronomio capítulo 7, un pasaje muy precioso ahí, capítulo 7, versículo 6. Este es Moisés el que escribe, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Noten, Dios escogió a una nación. Esa nación es Israel. El versículo 7 dice, el Señor no puso amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. O sea, no fue por virtud de Israel, fue porque Dios quiso hacerlo. Dios no escogió a Israel porque esta nación era mejor que otra, sino que fue por pura gracia, porque así Dios lo determinó. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, notamos que la iglesia es identificada ahora como los escogidos de Dios. En Mateo capítulo 24, el Señor dice en referencia a los días de tribulación, versículo 22 de Mateo 24, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de ¿quién? De los escogidos. Aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos. ¿Quiénes son estos? La iglesia, los hijos de Dios. Los hijos de Dios son llamados los escogidos de Dios. En Lucas 18:6, otra vez el Señor se refiere a los suyos y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea, los suyos son sus escogidos. De regreso a Romanos, en Romanos 8:33, Pablo describe a los redimidos, a los creyentes de esta manera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? Los escogidos de Dios, los que han sido salvados, los que han sido redimidos, regenerados, reconciliados con Él y ahora pertenecen a la familia de Dios. Ellos han sido declarados justos delante de Dios por fe en Cristo Jesús. Fuimos, como dice Pablo en 1 Corintios 5:21, hechos justicia de Dios en Cristo. Y Pablo dice, ¿quién se atreverá a acusar a ellos? ¿Quién podrá acusar? Podemos ser acusados, pero la idea es esta. ¿Quién podrá exitosamente traer acusación a aquellos que Dios ha escogido para salvación? El diablo trata, algunos tratan, tal vez seres humanos tratan, los demonios tratan, pero no importa quién trate, quién acusará a los escogidos de Dios, no importa quién ni cómo, Dios es por nosotros, es la idea del pasaje. Dios los escogió, pertenecen a Dios porque fueron escogidos. En Colosenses 3:12 Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Siempre debemos recordar esa realidad, que somos escogidos de Dios y somos creyentes. Nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Claramente el Señor Jesús dijo lo siguiente, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En su oración sacerdotal, intercediendo por los suyos, el Señor dice en Juan 17:9, yo, Padre, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Dios Padre dio un número de seres humanos, mujeres, hombres, que dio a su Hijo para que Él diera vida eterna. Son de Él, son del Padre y por supuesto son del Hijo. El Señor nos está diciendo que los escogidos son pertenencia del Padre y ellos fueron dados al Hijo para que Él les dé vida eterna. Capítulo
17 de Juan, versículo 2. Capítulo 17 de Juan, versículo 2. Dice ahí el pasaje: por cuanto le diste autoridad, dice Jesús, está orando al Padre, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todo el mundo. No, dice, a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los hijos de Dios son pertenencia de Él y han sido entregados al Hijo para que Él les dé vida eterna. Vayan a Hechos, o por lo menos consideren este pasaje, Hechos 13, capítulo 13, versículo 48. Es un pasaje rotundo en cuanto a la elección de Dios. Dice ahí: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y noten esto: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No podría ser más claro. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pablo y Bernabé predican el Evangelio. ¿Quiénes son los que creen? Los que estaban ordenados para vida eterna. Ni uno más, ni uno menos. Wow. Solo ellos creyeron. Vamos una vez más a Romanos 9. Otro pasaje que claramente enseña la elección de Dios. El versículo 11, porque aun cuando los mellizos, ya lo hemos leído, pero lo repetimos, no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por obras, sino por aquel que llama. Esto es absolutamente claro. Dios escogió a Jacob antes de que los mellizos nacieran. Tal como está escrito el versículo 13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Wow, ahí es cuando comenzamos a sentir un poquito de ardor estomacal, ¿no es cierto? El versículo 14 presenta la reacción obvia del que se opone a la doctrina de la elección. Y noten que ya los que se oponían se encontraban ahí en la época de Pablo. Y dice el versículo 14, ¿qué diremos a esto? Porque Pablo se anticipa que algunos van a saltar. ¡No! ¡Es imposible! ¡Injusto! ¿Qué pues diremos a esto? ¿Que hay injusticia con Dios? ¿Que hay injusticia con Dios? Esa va a ser nuestra conclusión. Y la respuesta de Pablo a ese argumento es: de ningún modo. Megenoito en griego. La negación más absoluta en el idioma griego. No, jamás perezca esa idea. Eso es lo que está diciendo. Y noten otra vez que esto no es nada nuevo. En Éxodo 33 Dios dice a Moisés, continuando Pablo, el versículo que sigue: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dios dice eso. Entonces, por lo tanto, Pablo continúa explicando, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, no depende de la voluntad humana. Porque la Escritura dice a Faraón, continúa el versículo 17, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Wow. Seguimos con ese ardor. Ok. La conclusión es ineludible. Dios escoge y decide tener misericordia de algunos y no de otros. Eso es injusto, es la reacción. Pero estamos hablando del Dios del universo, aquel que es soberano sobre todo. Dios, como soberano, hace lo que le place. Él hace lo que desea. Y Dios es justo y por lo tanto, por definición, todo aquello que Él haga es justo.
En Romanos 11:5, continuamos con nuestra examinación panorámica de esta literatura bíblica sobre la elección de Dios. En Romanos 11, versículos 4 al 5, Dios se dirige al profeta Elías. Ustedes recuerdan, esa es la referencia. Elías pensaba que era el único que había quedado y Dios le dice: Elías, me he reservado 7,000 hombres, un remanente que no han doblado la rodilla a Baal. Noten que Dios hizo eso. Y en el versículo 5, de la misma manera existe en la época, dice Pablo, un remanente de judíos creyentes, según la elección de Dios. Leemos el versículo 5, de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. La elección de un remanente es por pura gracia de Dios. Esos 7,000 hombres, ¿por qué piensan que Dios los escogió como remanente? ¿Porque los 7,000 decidieron creer en Dios? ¿Porque los 7,000 levantaron la mano después de una invitación presentada ahí por Elías? No. La elección de un remanente es por pura gracia de Dios. Estos son los llamados de Dios a salvación, no según sus obras, sino el propósito de Dios, que es justamente lo que leemos en 2 de Timoteo 1:9, cuando Pablo dice que nos ha salvado, hablando de Dios, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad. Pedro dirigiéndose a los expatriados, aquellos que habían sido dispersos por todo el imperio, en 1 Pedro 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Noten, los creyentes dispersos por todo el imperio romano, les dice: los escogidos. Todas las epístolas del Nuevo Testamento, comenzando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, cada vez que observamos la palabra llamar o llamados, se usa en referencia al llamamiento de Dios a salvación, un llamamiento eficaz. Como hemos estudiado, hay un llamado de Dios general a creer el Evangelio, pero hay un llamado de Dios interno específicamente a salvación. Somos escogidos, predestinados y luego llamados a salvación. En Efesios 1, un pasaje que es tan conocido y también tan claro en cuanto a esto, el versículo 3, Pablo comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es que somos bendecidos con toda bendición espiritual? Comienza estas bendiciones con el versículo 4, el que sigue. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos sin mancha y santos delante de Él. Hemos sido predestinados, dice Pablo, para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y eso ya estaba establecido desde la eternidad. Siempre me recuerda esto la descripción de Spurgeon acerca de su salvación, cuando dijo: definitivamente Dios me tuvo que haber escogido antes de la fundación del mundo, o nunca me hubiera escogido después de conocerme ahora. Está bien. A veces pensamos, bueno, tal vez hay cierta virtud en mí, en mi habilidad. No, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y dice el versículo 5, o Efesios 1:5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Fue su voluntad lo que inició esto, no fuimos nosotros. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo Jesús. Todo el lenguaje bíblico nos dice que los creyentes en Cristo Jesús,
los hijos de Dios, los redimidos, llegan a esa bendita condición porque fueron soberanamente escogidos por Dios. No hay otra explicación. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo está escribiendo, vayan ahí unos minutos, 1 Tesalonicenses 4, Pablo está escribiendo a esta iglesia y los describe de esta manera. Estos son los creyentes en Tesalónica, la iglesia en Tesalónica, los hermanos, los escogidos, los redimidos de Dios. Dice Pablo, comenzando con el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Otra vez lo que mencionamos, Pablo siempre oraba por los creyentes. No se cansaba de orar. Y hacía mención de vosotros, dice, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros. Otra vez tenemos que llegar a la conclusión. Si somos creyentes, somos redimidos, es como resultado de la elección divina. ¿Cómo sabía Pablo que ellos habían sido escogidos por Dios? La evidencia se encontraba en el testimonio de sus vidas. Segunda Tesalonicenses 2, 13, otra vez Pablo se dirige a estos creyentes y les dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pablo no le da gracias a ellos por haber sido tan inteligentes, tan despiertos, por haber escogido el Evangelio. Pablo dice, doy continua gracias a Dios por su elección de vosotros. La gratitud va hacia a Dios por su gracia en escoger a estos creyentes. Damos gracias a Dios porque Él escoge. No damos gracias a las personas por haber sido lo suficientemente sabios de escoger a Dios. Si somos del Señor, si hemos sido salvados, es porque Él nos escogió otra vez. Esa es la conclusión ineludible. Porque nadie escoge a Dios. Tengamos eso presente. Nadie escoge a Dios a menos de que Él le haya abierto el entendimiento y le mueva por su espíritu a abrazar el Evangelio, que es lo que sucedió con Lidia. El Señor abrió su entendimiento, su corazón. Nadie escoge a Dios. Romanos 3 claramente nos dice eso. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese no hay quien busque a Dios es universal. No es que algunos buscan a Dios, no hay quien busque a Dios. En 1 Corintios 2:14 claramente nos dice el apóstol Pablo acerca de los que han sido redimidos, o el hombre natural, mejor dicho, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, o sea, el hombre sin que Dios actúe en su interior, en su vida, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, las cosas de la palabra de Dios, la verdad de Dios, no puede entenderlas. Yo recuerdo, estaba hablando con un pastor y él se lamentaba porque ¿cómo es posible que la gente no responda al Evangelio? Porque es lo más lógico. Cristo vino, pagó por nuestros pecados, todo lo que tengo que hacer es aceptarle y recibirle en mi corazón. ¿Cómo es posible que no entiendan? Bueno, la Biblia nos dice que el hombre en su estado natural no entiende las cosas del Espíritu, ni las puede recibir. O sea, otra vez, a menos que Dios intervenga en una vida, nosotros no vamos a convencer a nadie del Evangelio. Somos meramente instrumentos de Dios en la predicación del Evangelio. Dios hace la obra por medio de su Espíritu en la vida de aquellos que Él llama a salvación.
aquellos que Él ha escogido de antemano para salvación. Y eso nos da plena libertad. No depende de nosotros. Si la gente responde, magnífico. Pero si la gente no responde, bueno, eso es de Dios. Eso es de Dios. Ustedes recuerdan cuando Pablo predica ahí en Atenas el Evangelio a estos paganos, y hubo un grupo muy reducido que creyó el Evangelio y la mayoría no creyó. Pablo no estaba desanimado. Él predicó el Evangelio sabiendo que la salvación dependía de Dios y que Él iba a hacer su obra en la vida de aquellos que Él llamaba salvación. Pablo era un mero instrumento en las manos de Dios para predicar el Evangelio, y es todo lo que nosotros somos. Así que no nos frustremos con nuestros familiares y amigos que escuchan el Evangelio, tal vez por parte de cada uno de nosotros o ustedes, y no responden. La salvación es de Dios, no es nuestra, ni depende de nosotros en lo más mínimo. Entonces, el lenguaje bíblico en cuanto a la doctrina de la elección no es ambiguo, no es dudoso. Si tú crees en la Biblia, tú tienes que creer que Dios escoge a aquellos a su destino final en gloria. Dios es el que escoge. Dios escoge y eficazmente llama a los que van a ser salvos. Y sin embargo, con toda esta claridad bíblica, la gente todavía se resiste a aceptar la doctrina de la elección. Esa resistencia no es algo como notamos de hoy, es algo que ya existía en la época de Pablo. Romanos 9, otra vez 18, después de haber claramente establecido que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú, y que Dios tiene misericordia de algunos y a otros endurece, Pablo lanza esta pregunta. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Buena pregunta. Es una pregunta y conclusión hasta cierto punto lógica. Si ya está todo establecido por la elección divina antes de que una persona nazca, si Dios va a tener compasión de quien Él quiera, si no depende del hombre que quiere ni del hombre que corre, sino que todo es de Dios, ¿cómo es que Él va a culpar entonces a nadie? ¿Cómo es que yo me pueda resistir a la voluntad soberana de Dios? Es un argumento razonable. Este es justamente el momento y el lugar donde aquellos que niegan esta doctrina se atoran, tropiezan. Como dije, los opositores de la elección, de la doctrina de la elección, han argumentado y siempre argumentan que tal doctrina es injusta. ¿Y cómo puede Dios escoger a algunos para salvación y permitir que otros se pierdan? Si ese es el caso, ¿cómo puede Dios culpar a alguien si tal persona no ha sido escogida? Bueno, el lector de este pasaje, lo que Pablo entiende lo que Pablo está diciendo, o no se opondrían. Pablo no trata en este momento, hubiera sido el momento perfecto para explicar un momentito. No me entienden ustedes, permítanme aclarar. Y hablar de que lo que estoy tratando de decir es que Dios desde la eternidad sabía quién iba a creer en mí y por lo tanto lo escogió en base a ese conocimiento previo. No es lo que dice el pasaje, no es lo que argumenta Pablo para nada. No se detiene Pablo en este momento y hubiera sido el momento, tranquilos. Me están mal entendiendo. No, el versículo 20 nos da esta increíble respuesta. Noten cómo Pablo responde. Al contrario, aquellos que argumentan, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? La respuesta de Pablo al argumento del que se opone es, cállate la boca. Cállate la boca. ¿Quién eres tú, hombre, limitado en tu habilidad de pensar y intelectualmente hablando,
que tienes la osadía de cuestionar a Dios y su justicia, ni sabes lo que estás diciendo, por lo tanto, cállate. Es lo que dice el apóstol Pablo. Cierra tu boca antes de que digas más y continúes, exponiendo tu ignorancia y necedad. Esa fue la reacción de Job. ¿Se acuerdan? Cuando Job se quejaba de su condición y el sufrimiento por el cual había pasado, y pasó por sufrimiento que ninguno de nosotros hemos pasado. Y leemos en el capítulo 40 de Job que Dios le responde a Job y le dice en el versículo 2, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que se atreve a hablar en contra de Dios o disputar con Él o debatir con Él, ¿podrá hacerlo dado el hecho de que está discutiendo con el Todopoderoso del universo? El que reprende a Dios responda a esto. Y Dios se dirige con este desafío a Job. Entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? ¿Saben qué, hermanos? Esa es la manera de vernos delante de Dios. Cuando oramos, cuando tenemos nuestro tiempo a solas con Dios, de lo cual estamos hablando los miércoles, pensemos exactamente quién es Dios comparando a nosotros que estamos aquí. ¿Quiénes somos nosotros? Insignificantes. ¿Qué puedo yo responderte? Dice Job. Mi mano pongo sobre la boca, una vez he hablado, no responderé aún 2 veces y no añadiré más. Bien dicho. Porque Job estaba discutiendo con el Altísimo y no sabía lo que decía. Estaba siendo necio. Pero esa es la postura sabia, callarse. Y es lo que dice Pablo en el versículo 20. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, de contestar a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Qué tontera, qué absurdo. Decir que Dios no es justo porque Él escoge a algunos y pasa por alto a otros es tan absurdo como si una vasija de barro se pusiera a discutir con el alfarero. Oye, ¿por qué me hiciste así? No me gusta esta manera de que me diste la forma esta. ¿Cómo es posible? Nos reímos porque es tan absurdo. Es justamente lo que Pablo está tratando de comunicar. Discutir con Dios porque no entendemos algo que Él hace o dice es tan absurdo como un hombre o una vasija discutiendo con el alfarero. Eso es lo que está diciendo. Y Pablo continúa ahí en el versículo 21 de Romanos 9. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Son preguntas retóricas. ¿Tiene o no tiene? Claro que tiene. El alfarero tiene el derecho de hacer con el barro lo que quiere y Dios tiene el mismo derecho de hacer con nosotros, con aquellos que Él salva, de la misma manera. Él hace lo que quiere. Tiene misericordia de quien tenga misericordia y tiene compasión de quien tenga compasión. ¿No tiene derecho Dios también de castigar a aquellos que se oponen a Él? Claro, el versículo 22, Pablo trae eso justamente. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿No tiene el derecho Dios de demostrar su ira? Él es justo. ¿No tiene el derecho Dios de hacer conocer su poder por medio de su ira? Por supuesto que Él tiene el derecho. Y noten cómo termina el versículo 22. El pasaje, entre paréntesis, no dice que Dios creó a vasos de ira para destrucción. Eso sería una doble predestinación, lo cual no está en la Escritura. El versículo dice que Dios soportó
con mucha paciencia vasos de ira preparados, y la manera en que está escrito en griego es voz en pasivo de la construcción del verbo, preparados para destrucción. Estos vasos ya venían preparados para ira. La Biblia enseña que todos los hombres son pecadores y van en camino a destrucción. Son pecadores por naturaleza y porque escogieron pecar y por lo tanto son dignos de condenación eterna. De eso nos habla Romanos capítulo 5. Ustedes recuerdan, el capítulo 5 nos dice Pablo cómo comenzó el problema con los seres humanos. Capítulo 5, versículo 12. Dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es que para todos. Dios no tenía que haber escogido a nadie. Dios es siempre justo. Y si nos hubiera dejado y permitido ir en el camino en que íbamos, no habría injusticia con eso. Pero no lo hizo así, sino que en su gracia y misericordia escogió a algunos para salvación. ¿Lo hace eso a Dios injusto cuando nadie merecía nada? Dios rescata a algunos soberanamente, según su misericordia. Dios escoge a algunos que van en camino a la destrucción y los salva. Lo hizo, versículo 23, dice Pablo, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia que de antemano Él preparó. Estos venían los vasos de ira preparados para destrucción por su propio pecado. Nacieron en pecado, eran hijos de Adán y habían pecado y merecían la condena eterna. Y sin embargo dice acá que los vasos de misericordia Él preparó de antemano para gloria. El verbo preparar es un verbo en el caso activo. Dios preparó de antemano vasos de misericordia. Él soporta con paciencia vasos de ira preparados para destrucción. Dios tolera su rebelión, permite que estos reciban la justa paga de su pecado, pero en contraste, Dios prepara de antemano a vasijas de misericordia o vasos de misericordia que Él preparó para gloria. Dios es el alfarero celestial, quien toma de una misma masa de este material humano a ciertas personas, transformándolas en vasos de misericordia, quien Dios escogió antes de la fundación del mundo. Él había escogido para salvación y preparado para gloria. Dios hace eso y Dios es soberano. Esta es la doctrina. Esta doctrina de la elección, por supuesto, no es fácil de aceptar. Algunos de ustedes están luchando en sus mentes y emociones con esta enseñanza. La doctrina duele, por decirlo así. Y la única razón que la creemos es porque está en la Biblia. Nadie podría haber inventado esta doctrina. Está claramente enseñada en la Escritura. No se la inventó Pablo. Pablo recibió esa revelación por parte de Dios. Es difícil aceptar algo que no entendemos completamente, pero hay varias doctrinas en la Biblia que no entendemos completamente y sin embargo las aceptamos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros puede entender la doctrina de la Trinidad? Que Dios es uno, en esencia, y tres personas. El hecho de que Dios es tres personas y una esencia, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque está escrito en la Escritura. Es parte de la revelación de Dios. Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo es que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo vamos a unir esas dos cosas? O somos 100% algo y no el resto. Pero la Biblia nos dice que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. No entendemos eso. Entonces, porque no lo entendemos, bueno, esa doctrina entonces no la voy a creer. No. Si yo les preguntara, estamos estudiando aquí el libro, la epístola de los Romanos. ¿Quién escribió Romanos? ¿Fue el Espíritu Santo? Sí.
Pero, ¿no fue Pablo? Claro que sí. Claro. Entonces, ¿quién lo escribió el libro de Romanos? Pablo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir lo que él escribió en esta epístola. O sea, ¿cómo es posible eso? El libro, la epístola y todos los libros del Nuevo Testamento son productos del Espíritu Santo y productos del autor que los escribió. ¿Cómo es posible? ¿O es el Espíritu Santo o es ambos? Ambos. Hay cosas que no entendemos con completa y total claridad en la Escritura. Existen paradojas que nosotros como seres humanos no podemos resolver, pero están en la Escritura y por lo tanto las aceptamos. Porque creemos que Jesús es Dios, no quiere decir que no creemos que Jesús fue hombre, no. Porque Él nació de una virgen y su madre fue humana, no quiere decir que no creemos que Él era el Hijo de Dios. Porque la Biblia nos enseña que como hijos de Dios debemos perseverar y ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, no quiere decir que no creemos en la seguridad de nuestra salvación. Porque la Biblia fue escrita por autores humanos, no quiere decir que no creemos que fue inspirada en su totalidad por el Espíritu Santo. Cada una de estas verdades son paradojas que no podemos resolver. Pero la respuesta no se encuentra, como dicen algunos, la explicación se encuentra en algún lugar en el medio. No, esa no es la respuesta. Lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice es verdad, esté donde esté, y lo aceptamos como verdad. No que le busco la vuelta, debe estar en el medio. No, no está en el medio, está en lo que Dios declara y ha revelado en ese pasaje. De la misma manera, la doctrina de la elección. Nadie puede ser salvo a menos que haya sido escogido por Dios, pero al mismo tiempo nadie es salvo a menos que se arrepienta y venga a Cristo poniendo su fe en Él. Son verdades bíblicas. Me gusta cómo Lloyd Jones lo expresa, lo explica de esta manera. Voy a leer 2 o 3 párrafos de Lloyd Jones en cuanto a esto. Dice, la elección es la única razón por la que se salvan. Pero la no elección no es la razón por la que se pierden. Ningún ser humano, ningún alma se salvaría si Dios no lo hubiera soberanamente escogido. Es solo la acción de Dios que salva a una persona, definitivamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que un ser humano se pierde? ¿Es porque no ha sido escogido? No es lo que enseña la Biblia. No, la Biblia nos dice que un hombre se pierde porque ha rechazado el Evangelio y antes de eso era de la raza de Adán, era uno con Adán, era hombre, estaba en Adán y todos los hombres que nacen en Adán nacen como pecadores. Un hombre nace pecador, vive en pecado y rechaza el Evangelio. Esas son las razones bíblicas por las cuales una persona se pierde, no porque Dios no lo haya escogido. En ningún momento declara eso la Escritura. ¿Qué razón entonces nos da la Biblia, dice Lloyd Jones, por la que alguien se salva? La única respuesta es la elección soberana de Dios. Es porque Dios ha escogido. Es la única respuesta bíblica que encontramos de la razón por la cual una persona es salva. No es porque tuvo virtudes particulares, no es por obras, no es por sus deseos, no es porque fue una persona inteligente en cuanto a escoger a Dios y rechazar lo demás. No, es porque Dios le escogió. Es la elección soberana de Dios. Por lo tanto, ¿qué respuesta podemos dar a eso? ¿Qué vamos a decir? Otra vez la pregunta es, ¿qué determina tu salvación? Y la única razón que encontramos en la Escritura por la que una persona es salva de su condición de muerte espiritual es la elección soberana de Dios. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué respuesta vamos a tener para esa realidad bíblica o verdad bíblica? Bueno, la aceptamos con gozo y damos gracias a Dios porque aunque no merecíamos su misericordia y gracia, Él nos salvó. ¿Qué más podemos hacer? Gozarnos en esa realidad y dar gracias a Dios que no dependió de mí ni de mi habilidad de mantenerme salvo, porque como dijo Pastor MacArthur varias veces, si yo hubiera podido perder mi salvación, ya la hubiera perdido. Porque ninguno de nosotros tenemos la habilidad, ni la capacidad, ni el poder de mantenernos salvos, así como ninguno de nosotros tuvo la capacidad de venir a Dios por sí mismo. Es la obra de Dios, de un principio al fin. Tal vez la reacción y la respuesta más bíblica es la doxología que Pablo expresa en el capítulo 11 de Romanos, cuando él dice en los versículos 33 y 36, lo leímos hace un rato, Pablo dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él, ¿sea qué? La gloria para siempre jamás. Amén. Que no se nos ocurra y que no entretengamos en nuestra mente ideas de que Dios es injusto porque escoge a algunos y pasa por alto a otros. Son inescrutables sus caminos. No entendemos todas las cosas, pero damos gracias a Dios. Y por sobre todas las cosas, dar gracias a Dios que tu salvación no dependió de ti, ni tu perseverancia en la fe depende de ti. Por supuesto, el Espíritu Santo está trabajando en ti, pero la salvación es de Dios. La salvación es el resultado absoluto y exclusivo de la obra de Dios en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra. Yo sé que a veces estudiar esta doctrina es como tratar de alimentar a una audiencia con una manguera de bombero. Hay mucho que dar y hemos cubierto la superficie nada más. Pero que el Señor bendiga su palabra. Lo poquito que podamos extraer y discernir de ella, que sea de beneficio y edificación a nuestras almas. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por lo que hemos considerado, que la salvación es tuya, que fuimos escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, que no tuvo nada que ver con nosotros, tuvo todo que ver con tu gracia, con tu misericordia. Tú pusiste tu amor sobre nosotros antes de que existiéramos. Así como pusiste tu amor sobre Israel. Y Señor, lo único que podemos hacer es darte gracias. Y Señor, debemos alabarte por esta realidad. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos. Y pedimos, Señor, que ilumines a cada corazón, que des discernimiento, Señor, y lo que no entendemos, Señor, nos rendimos a ti y decimos, Señor, no entiendo todo. Y el hecho de que no entendemos es porque tú no querías que entendiéramos todo, si no fuéramos como Dios. Gracias, Padre. Nos postramos ante ti, ante tu soberanía y tu infinita sabiduría. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia de Grace en español aquí y bendice a cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje en la conferencia en Cali. Señor, bendice tu palabra y utilízala para tu gloria y para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.